Hola, buenas noches. Noche de martes a miércoles. Estamos cansados, muy cansados, pero hay que intentar estar aquí. En unas horas, por cierto, estamos en Palma para la conferencia coloquio de mañana y queremos empezar hoy, obviamente, hablando de lo que creemos es más importante para este país, a pesar de que todos los medios ya han girado para hablar de las elecciones americanas. Los resultados serán, supongo, esta noche y mañana. Y abandonando también muchos medios pues su interés por Valencia. En fin, es algo que dijimos desde el primer momento que iba a pasar y está claro que ya está pasando. La memoria es muy reducida y lamentablemente el abandono por la política se va a sumar, lo verán en breve, en 2 o 3 días, por el abandono de los medios de comunicación. Es la triste realidad de una sociedad como la actual. Vamos a hablar en primer lugar de ese chantaje que se suma a todas las, no sabemos ya cómo denominarlo, a todas las historias del Pol Pot español, del señor Pedro Sánchez, que abandonó a los valencianos, los llevó a la muerte y ahora parece que también va a intentar sacar botín de los muertos pidiendo ese chantaje de que las ayudas van a depender de los presupuestos. Lo que parece, ya no decimos la palabra inaceptable, sino inaudito, que todavía haya gente que participe con este psicópata narcisista, gente que le apoye, gente que se lo crea y gente que pueda dormir a la noche pensando que este psicópata es un personaje de verdad. Es así de triste, pero este es este país, toca luchar contra los elementos y toca hacerlo con la misma fuerza e intensidad que hemos intentado hacer desde el primer día. Hablaremos también de ese papel de la ministra que en un tuit se les ha metido y donde destacamos, entre otras cosas, lo hemos puesto en redes, mucha gente se ha dedicado a mirarlo. La clave es doble. Una, que fíjense, no había ni una sola referencia a Valencia, ni una sola. Todo era estrategia política. Y entre todas destacamos obviamente la frase "este es nuestro momento". A algunos les sorprendería, suponemos, en otra vida, que luego de más de 200 muertos alguien diga "este es mi momento". No sé cómo lo ven ustedes. Sí, supongo lo ven como todos. El aprendiz de Pol Pot sigue a sus anchas en este país. Luego hablaremos de esas cosas sorprendentes. Se han borrado los datos de las cuencas hidrográficas cuando precisamente hoy eran portada de muchos diarios ese súbito aumento que se informó a las 6:43 tarde. Depende de la señora Teresa Rivera, que como recordarán el próximo 12 tiene esa audición, vamos a decirlo así, en la Comisión Europea para ver si la designan como comisaria y donde algunos pensamos que habría que intentar explicar a la Unión Europea que es la máxima responsable de muchos de los muertos por su incapacidad de gestión y sobre todo, porque miren, uno puede equivocarse en la vida, pero lo que uno no puede es intentar engañar, ocultar y luego encima borrar los datos. Los han recuperado porque dicen que ha sido un accidente, pero no han recuperado todos los datos. Son una auténtica banda de criminales. Hay que decirlo con todas las palabras. Curiosamente, esa banda de criminales pues ha aprovechado que en Valencia no pasa nada para en Requena, localidad también afectada, pues hacer una moción de censura y cambiar al alcalde. No hay otro día en todo el año, de verdad, ¿eh? No hay otro día en todo el año. Luego iremos a hablar de esos conceptos que nos está repitiendo cada día el amado líder, el señor Pedro Sánchez, sobre dos cosas que están
insistiendo prácticamente a diario que sus medios prostituidos, las putas de los periodistas, perdón, que cada día se ven más evidentes, pues están propagando. Uno, lo de la ultraderecha, ya no hablamos hoy que ha dicho el presidente que él se encuentra bien. Sabemos que todos los oyentes estaban sufriendo por el estado físico del presidente tras el atentado brutal que tuvo el otro día. Pues nos ha dicho que estaba bien. Estaba tan bien, fíjense, que no hay ni parte médico ni parte de lesiones del brutal atentado que sufrió. Son enfermos mentales, no tiene otra explicación. Decimos que están con la palabra ultraderecha nuevamente en la boca, referida tanto al atentado brutal, obviamente, como a todas esas personas que han ido a colaborar. Miren, pues a diferencia de los suyos, comenzando por todos los ministros y acabando por usted mismo, que entró, se meó encima y se tuvo que ir, ellos están allí. Y miren, algunos priorizamos las labores de rescate a las ideas políticas de cada uno. Yo entiendo que el presidente y toda su tropa de groupies, pues seguramente en caso de que tuvieran que rescatar en algún momento de su vida, que es hipotéticamente imposible porque son unos miserables cobardes que no sabrían ni hacer esa labor, pero si tuvieran que rescatar a alguien, son de los que pedirían, usted a quien vota, antes de tirar un flotador. Son terroristas de la política, son asesinos en masa, son personajes prescindibles de cualquier sociedad. Y luego el otro, obviamente, el tema artilocuente de los bulos, al que dedican horas, programas, porque hay bulos y no sé qué, además con campañas televisivas y todo. Hombre, pues no sé, quizá en esta catástrofe, la mayor de Europa del último siglo, los bulos más importantes ha sido uno, la EMET. Dos, esto que hemos comentado de borrar los datos de la cuenca y que nadie lo hubiera dicho hasta hoy. 3. Que el presidente sufrió un brutal ataque y atentado. 4. No dar cifras de muertos desde hace días. Y el bulo más elemental, haber asesinado a gente y encima querer cargar el muerto a otros. Nunca mejor dicho. Tras todo esto nos iremos rápidamente a otro tema que tiene relación con el gobierno. Saben que hoy se han suspendido también muchos temas del Congreso, excepto obviamente las nominaciones, las audiciones, las presentaciones de los consejeros de televisión, que es lo único que le importa al señor Sánchez. Ha sido curioso porque uno, el que va en representación de Junts, que en Cataluña conoce muy bien, el Miki Moto, pues resulta que ha agradecido al molt honorable Puigdemont su presencia, en fin. Al lado de lo de Valencia, una chorrada, vamos a ser sinceros, pero había que comentarlo. Acabaremos recordando que van llegando suministros a Valencia, que tenemos gente coordinando. Nos piden que digamos que nos faltan, sobre todo, que sería interesante si se pudieran conseguir, obviamente, botas de agua, elementos para limpiar las calles, tipo Karcher, etcétera, etcétera. Si alguien es empresario, tiene conocimiento, tiene facilidad o puede proporcionarlos, pues que nos contacte, que le pasaremos a la coordinadora, porque en principio va a ir estos días un tráiler con mercancía directamente a Valencia. Y luego acabaremos comentando por encima lo que va a suceder en unas horas, que es la conferencia coloquio de Palma, donde vamos a intentar, llegaremos supongo bien, vamos a intentar, como siempre, explicar y preguntar y responder a todas las preguntas de los oyentes que vayan. Pueden apuntarse, como siempre, en el Auditorio Palma mañana a las 6. Nosotros salimos pues en unas horas hacia Palma, volvemos mañana. Seguramente mañana veremos a ver a qué hora llegamos, porque la compañía aérea nos ha cancelado el vuelo y nos lo ha puesto súper tarde. Vamos a ver a qué hora llegamos. Suponemos que mañana será el día de las elecciones americanas. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Pues si les parece, empezamos otro día más
hablando casi exclusivamente del tema de Valencia, pero empezando ya con las ramificaciones políticas. Si se acuerdan, ayer dividimos prácticamente en dos, lo que era la política, lo que era de la situación, de la tragedia, de la gente, de las personas. Y siguiendo con esa línea política, pues hoy ha sido el momento de la intervención, de la declaración del presidente Sánchez con preguntas. Perdón, pero vaya mierda de periodistas tenemos en este país. Hay que decirlo así de claro. Preguntas ridículas, vergonzantes, asquerosas. Está claro que el problema de este país no es solo Sánchez. No es que Sánchez sea un psicópata narcisista, que lo es. No es que con sus decisiones haya llevado a la muerte a mucha gente, a lo Pol Pot de Camboya, aquí tenemos a Sánchez. No es que además sea un miserable cobarde, como demostró el otro día, y que intentar incluso subvertir a la propia monarquía. No solo eso, sino que hoy ha ido más todavía. Parece esa sensación de que ya va a pecho descubierto el presidente y directamente ha chantajeado a los partidos de la oposición, porque hay que decir una cosa que es muy importante. A nosotros nos hace mucha gracia cuando algunos dicen de diversos entornos, no, es que Sánchez sí, realmente es un poco psicópata, es un narcisista, es un enfermo mental, vamos a decirlo así, y te lo dice cada vez más gente. Y uno dice, sí, cierto, pero para que haya un psicópata como este al mando, ha de haber colaboradores. Y los primeros, los partidos políticos que les votan. Obviamente, Junts, Esquerra en Cataluña, el PNV, Sumar, Podemos, ya veremos, pero Podemos, Compromís en Valencia, todos estos están apoyando al presidente. El bloque en Galicia, que nadie lo olvide cuando toque volver a votar. Que toda esta gentuza son los que han alimentado al narcisista. Que, como decimos, se le rompió el espejo el otro día en Paiporta y ya veremos si sin espejo solo puede amenazar. Porque lo que ha hecho hoy es amenazar, chantajear directamente de que para que lleguen las ayudas hay que aprobar los presupuestos. Obviamente había que esperar una respuesta inmediata del PP, ha tardado poco, hay que reconocerlo, que no va a aprobar los presupuestos, que no le hagan chantaje. Nosotros hemos añadido que lo normal ha sido aprovechar ese momento para dar un golpe en el escenario y ponerse por delante al Partido Popular, que hubiera sido pues exigiendo o poniendo a la disposición de cualquier grupo de diputados socialistas sus votos para una moción de censura a cambio de elecciones y además avanzando que pedirían ellos mismos la dimisión del propio Mazón y que Feijóo no se presentaría en las elecciones. Tres argumentos que seguramente hubieran hecho un cambio histórico en este momento y que hubieran hecho reflexionar a más de uno sobre en qué posición estamos. Pero claro, para eso hay que tener un poco de carácter, un poco de inteligencia y todas esas cosas, seamos claros. A estas alturas creo que tampoco nadie duda que no estén presentes en el actual Partido Popular. Al menos no ha aceptado el chantaje de Sánchez, que lo convierte ya en un personaje que no sabemos exactamente cómo definirlo en la historia de este país, porque, miren, uno puede robar, vamos a decirlo así, uno puede colocar a su mujer, a su hermano, a su cuñada, puede consentir lo de Ábalos, lo de Coldo, lo de las putas, vamos a decirlo así. Coño, que eso en política es muy feo y sería la dimisión en cualquier país normal. Dices, sí, lo vamos a considerar así. Pero, oiga, esto al final es lo que es. Pero claro, cuando uno llega a chantajear con más de 200 muertos, ha salido en los datos, 98.000 coches destruidos, que valen obviamente menos que los muertos, pero para darse una idea de la tragedia, 100.000 coches prácticamente destruidos, que se dice muy pronto, 100.000 coches, cuando uno se mea encima de los muertos, de los desaparecidos, de los heridos no, porque saben que heridos no ha habido, porque
El presidente decidió en su momento que o muertos o vivos. Pues cuando el presidente se mea encima de esta catástrofe, haciendo chantaje con los presupuestos, pues a uno se le acaban las palabras para definir a este personaje. Está claro que es lo peor que ha existido en democracia, supera ampliamente a Zapatero, y está claro que es un personaje del que hay que empezar a pensar y valorar en cómo prescindir de él. Y aquí nos referimos obviamente incluso al propio Partido Socialista, porque hay una cosa que es obvia y evidente. Paiporta, por decir el ejemplo más claro, era feudo socialista. Todo el sur de Valencia era feudo socialista. Es que no ha tenido dudas en matar a los suyos por permanecer en el poder. Y esto, históricamente, quizá la única explicación que podemos encontrar es en la Rusia bolchevique de hace más de 100 años. El ansia, el deseo, la necesidad de poder enferma a unos personajes mediocres que se rodean de cierta basura, como la que tienen. Hoy no sé si han visto a ese nuevo doctor que ha dicho que los cadáveres muertos no tienen ningún riesgo para la salud. En fin, no sabemos exactamente qué estudios debe tener este fulano, pero realmente es todo hartamente nauseabundo. Se hace incluso difícil hacer un análisis riguroso porque te da arcadas hablar de esta gente sin tener que empezar a usar términos, a veces podemos decir, elevados. Algunos pensamos que si había algún tipo de línea roja o algún tipo de decisión alrededor de Sánchez de que esto es política y miren y tal, se ha saltado totalmente por los aires, con su responsabilidad en los asesinatos, con su responsabilidad en la muerte de tanta gente y con la complacencia de todo un PSOE, una banda criminal y corrupta, que mucho se habla de otras organizaciones, pero que seguramente debería ser también enviada a la extinción. Porque cualquiera, nos da igual de qué ámbito político sea, jamás se puede aceptar que ante una catástrofe como la actual, no solo el presidente dijera lo otro día de que ya me lo pedirán la ayuda, solamente una de las frases que llevará hasta su tumba, sino también chantajear ahora con los muertos. Es comunicación errónea tras comunicación errónea del presidente que solo se explica por un exceso de nervios, por un ego y un espejo roto en Paiporta y por una vida miserable de alguien que tiene lo que jamás hubiera deseado tener: el poder. Y el poder corrompe, y el poder enferma, y el poder crea asesinos. Y Sánchez tiene todos los números para ser ese personaje lamentable que algunos pensamos que jamás debería haber estado al frente de un gobierno, y donde no hay que olvidar, como hemos dicho, que tiene unos cómplices igual de culpables que él. Esquerra, Junts, Sumar, recordemos que hay diputada que ellos no están para dar paladas, pobrecita, por Dios, y sigue allí en el cargo. Bueno, como la Yolanda, que escondió lo del Errejón y luego se llenará la boca. Son todos una banda de delincuentes retrasados. No hay otra manera de traducirlo. Y hoy se ha notado, aparte, cuando alguien, suponemos de inconscientemente, pero en este mundo las cosas las carga el diablo, ha puesto una foto en una reunión de la ministra donde se le veía el papelito que tenía. Era una reunión para hablar de Valencia. Pues resulta que en el papelito para hablar de Valencia
¿Saben cuántas veces, cuántas referencias había a Valencia? Pues ninguna, ¿sí? No había ninguna referencia a Valencia en el papelito de la ministra. Y entre todas las cosas que había, todas mensajes, obviamente, con poco interés, vamos a decirlo así, para los valencianos, destaca una que a nosotros nos ha dejado un poco de piedra, que es esa frase que estaba remarcada: este es nuestro momento. O sea, una ministra del gobierno del Pol Pot español, tras más de 200 muertos oficiales, dicen que este es nuestro momento. No sé, es esa situación que uno al final no sabe exactamente qué decir. Yo no quiero imaginarme a alguien que le haya muerto un hijo, un padre, una madre, un hermano en Valencia y que tuviera delante ese papel con esta ministra diciendo que este es mi momento. Nuestro momento, en este caso, refiriéndose obviamente al gobierno. Es la confirmación que son unos asesinos. Hay que decirlo con todas las palabras, unos criminales, unos auténticos psicópatas. Ni hablaban de Valencia en las reuniones, ni hablan de Valencia, les importa un huevo los valencianos, los abandonaron, como dijimos el primer día, que alguno nos echó la bronca. No, el presidente no ha abandonado a los valencianos, como por cierto alguno, un portavoz del PSOE hoy en televisión, saben que a veces pasan estas cosas, ha negado de que el presidente dijera que había que pedir la ayuda y le han tenido que poner el vídeo. Y el tío seguía sin escucharlo. Son enfermos, son enfermos. Y seguramente más de uno, más que una cárcel, lo que necesitaría es un psiquiátrico. Y eso sí, alejarlos de cualquier dinero público, donde por cierto el presidente ha dicho que va a dar el 100% a los ayuntamientos, que dices, de puta madre, ¿y a la gente qué? ¿A la gente qué? ¿A la gente qué? Ese es el grave problema. La gente les importa un huevo, lo que hay que mantener sus chiringuitos organizados, donde formar toda esta gentuza, toda esta basura. Y claro, en un mundo como el actual lo que suceden son casualidades y como sabrán, los datos que empezaban hoy el día en la portada de al menos El Mundo y El País, cada uno enfocado de una manera diferente. El País lo ha bajado a la tercera, cuarta columna porque... Y ya verán con los Estados Unidos, mañana en El País desaparecerá cualquier referencia a Valencia, ahora mismo ya prácticamente las han bajado a nivel ridículo, pues se han borrado los datos de las cuencas hidrográficas que permitían saber que el aviso sobre la riada llegó a las 6:43, cuando nadie había dicho eso. Cuando el gobierno lo había negado, cuando hablaba de las 8 de la mañana refiriéndose a la EMET y negaba la riada. Recordemos que la mayoría de gente no ha muerto por la lluvia, ha muerto por la riada, que no es lo mismo, porque incluso hay localidades donde apenas llovió. Y claro, alguno se puede preguntar, pues, oiga, pues mire, si ha sido un error, pues no pasa nada. Pero ¿saben cuál es el problema? Que esa cuenca depende de la ministra Rivera, que el próximo martes se va a Europa a pasar el examen para entrar de comisaria y el gobierno no puede presentarla con 200 muertos detrás. El juego del relato, el juego de la imagen. Y aquí ya saben que nos gustan estas cosas, es de las cosas que nos hacen disfrutar cada vez más de este canal, de estos oyentes, y que nos hacen además que, nos lo han preguntado estos días, nosotros preferimos tener estos 15, 20.000 oyentes, estamos sobre 20.000 estos días, pues estamos esta temporada sobre 15, 16, prácticamente cada programa,
que tener 1.000.000. Porque nuestro mensaje intenta ser claro. Y seamos sinceros, no es un mensaje que todo el mundo pueda entender. Y preferimos la gente que a diario nos escucha, que sabe perfectamente que nuestra filosofía es el respeto de las instituciones, no la soflama a ningún partido ni a ninguna historieta, y el respeto obviamente a las personas. Y nos gusta que la gente participe de este momento histórico, de la misma manera que hemos puesto en redes el mensaje de la ministra para que la gente pudiera ver si nos daba alguna lectura diferente. Al final, muchas gracias a todos los que han colaborado. Hoy les invitamos a escribir a los diputados, al Parlamento Europeo, eurodiputados nos referimos obviamente, otras comisarias potenciales, para preguntarles sinceramente si es justo que alguien con más de 200 muertos a sus espaldas sea comisaria europea. Y las pruebas son evidentes. Mintió el gobierno, porque si ella podía decir, miren, hubo una súbita subida de la cuenca del río, de la Rambla en este caso, y ya está. Pero es que han escondido el mensaje y hoy han borrado los datos. Luego los han recuperado parcialmente para intentar esconder el crimen. Además es que son chapuceros. Creemos que esto habría que explicarlo a Europa para que miren, constaten si la ministra Rivera, con tantos muertos detrás, con mentiras detrás, es la mejor candidata. Porque lo del PSOE como banda organizada se confirma hoy con ese cambio en el Ayuntamiento de Requena, ya ven, en la zona de Valencia, y claro, no hay mejor día para cambiar el alcalde que en medio de una catástrofe. Todo el mundo lo sabe, es el momento ideal para cambiar un alcalde haciendo una moción de censura con un partido local. Pues eso es lo que ha hecho el PSOE. Son una banda criminal que necesita organizarse en la máxima de ayuntamientos para poder robar con facilidad. Además, están consiguiendo algo, sobre todo por la incompetencia de la oposición, que te sorprende o no. Porque fíjense que al final resulta que la mayor catástrofe en Europa del último siglo prácticamente, perdón, de este siglo, pues resulta que la ha causado la ultraderecha. Sí, porque ese es el discurso oficial del gobierno. En esos papeles aparecía lo del cambio climático, aunque, como decíamos el otro día, ha habido infinidad de ocasiones los últimos 100 años que ha llovido más cantidad de agua que esta. E insistimos, los muertos son por la riada, no por la lluvia. Y el gobierno ha aprovechado, o sigue aprovechando, para la ultraderecha. Lo ha hecho hoy Sánchez, recordándonos además que se encontraba bien. Sabemos que todos los oyentes están muy satisfechos sabiendo que nuestro amado presidente está bien. Todos habían puesto un rosario, todos estaban pendientes de la salud de Sánchez tras el atentado brutal del otro día, en fin. Y como decíamos, pues la ultraderecha, para arriba, para abajo, luego los medios prostituidos. Yo, que he estado siguiendo con monitores varios de las noticias todos estos días, les confieso que ha llegado un momento que hay cadenas que ya no pongo. Porque admito, y lo digo a nivel personal, que si tú estás todo el día escuchando la 1 o la Sexta, es que es normal que consideres a Sánchez un líder político mundial. Es que vamos, te dejarías tocar como si fueras Errejón. Porque lo que están convirtiendo estas cadenas, aparte de que no informan, es a la población en sumisa ante líderes únicos, magníficos, grandilocuentes, auténticos cerebros de la humanidad. Y eso deja a la prensa al fondo, a la derecha,
donde iba Pablo, iba Errejón, iba Monedero a jugar con sus manos. Es la triste realidad. Y hablan de la ultraderecha. Y oiga, refiriéndose a toda la gente que ha ido, la han tildado incluso al que hablábamos ayer, al señor Iker Jiménez, que por cierto parece que mucha gente no ha entendido que nos quitamos el sombrero con él. Parece que algunos no lo han entendido. En fin, cada uno puede entender lo que quiera. Ya hemos dicho que nos gusta que los oyentes entiendan lo que se dice, no que se queden en los titulares. Pero decíamos, los tildan de ultraderecha, toda esta gente que ha ido, incluido ha ido Alvise, ha ido Soeca Jiménez, un tal Gatán o Gaitán, ese ámbito no sé quién es, etcétera, etcétera, etcétera. Oiga, es que han ido. Y algunos creemos que en situaciones como estas no se pide a quién se vota, sino quién va y quién no va. Nosotros no hemos visto a las juventudes socialistas ayudando. No hemos visto a los marqueses de Galapagar ayudando. No hemos visto a Yolanda Díaz, que recuerden, fue a recoger pellets a Galicia, aquí, con zapatitos limpios. No ha ido. Marlaska, todos estos que hablan, Iceta, que también está últimamente muy activo en redes. Fue Sánchez y se tuvo que huir corriendo. Con lo cual, perdonen, señores de los medios prostituidos y políticos, respeto a quien ha ido. Respeto a quien ha ido, vote a quien vote. Nosotros entendemos que estos periodistas tan asquerosamente prostituidos, el día que no esté Sánchez y sus medios no puedan subsistir, obviamente porque solo viven de la subvención, no irán a trabajar a otros medios, no, porque ellos no son periodistas, son fulanos de la propaganda y fulanas. Bueno, menos alguna como Chincho Rondo, que saben que tiene otra profesión, que algún día supongo saldrá y será muy divertido y dejará un poco casi, perdón, a Pablo, saben, Pablo González, aquel amigo de Putin, pues seguramente dejará en evidencia a más de uno. Pero, salvando este personaje, es más preocupante la prensa en estos momentos que los propios políticos, porque los políticos, fíjense, se equivocan y gravemente. Hablamos obviamente de Sánchez, Rivera, etcétera, etcétera, Marlaska, Robles. Pero claro, si la prensa los protege, a mucha gente no les llegan estos errores y convierten a los políticos en seres perfectos. Y eso es inaceptable. Además, la campaña esta que tienen ahora, bueno, siempre la han tenido, pero que ahora les da más sobre los bulos y no sé qué, haciendo especiales. Eso hace mucha gracia porque mañana se ve que hay una cadena que hace un especial sobre los bulos, que hasta salió Ana Pastor diciendo, ¡guau! Va a ser súper interesante. Un especial sobre los bulos y no sobre los muertos. En fin. Claro, no sabemos exactamente de qué bulos hablarán, pero quizá podrían hablar del bulo de la EMET, ¿no? O el bulo de los datos de la cuenca de la Rambla, o de las horas que ha ido informando el gobierno, o del ataque al presidente, con un bate y gravemente herido que tuvieron que ponerle hasta la capa salvadora, o del bulo de ¿por qué hemos cambiado de coche y decimos que este estaba destrozado? O del bulo de que ya no hay más muertos. Llevamos 5 días sin actualizar muertos, porque somos una sociedad inmadura, debe considerar el ministro Marlaska, a la que no hay que informar. O sobre el bulo de por qué el presidente ha negado la ayuda las horas más importantes, ocasionando decenas de muertos. Miren, se hablan de todos esos bulos en estos medios prostituidos. Podrían ganarse un respeto. Como suponemos, hablarán de otras chorradas. Por cierto, y les voy a decir
por si alguien piensa equivocado, nosotros creo que tenemos la suerte de que no estamos en ese grupo de bulos, ni de hard de bulos, ni chorradas, que hacemos análisis, pues seguramente esa gentuza que se hace llamar periodistas deberán empezar a pensar que cuando el presidente no esté, ellos no van a estar. Y miren, no sabemos el PP, que en principio debería ser el próximo partido del gobierno, qué idea tiene sobre los medios. Pues los medios obviamente no se pueden intervenir. Hasta ahí creo que estamos todos de acuerdo. Pero si no es del PP, habría que establecer una ley que los medios no reciben dinero público. Con eso, toda esta basura que ha colaborado en todas estas muertes se irán, perdone, a la puta mierda. Oiga, que luego nos aparece competencia a nosotros y nos sale toda esa gentuza, hoy hemos descubierto un tal Miró, etcétera, etcétera, que hagan un canal de YouTube. Si quieren explicar sus historias, ya veremos cuántos tienen la capacidad de hacerlo cada día, siendo la mayoría vagos, aficionados a sustancias y a otras cosas. Ya veremos cuántos aguantan el ritmo. Porque a todos estos señoritos y señoritas no se le hemos visto a ninguno embarrarse en Valencia. Y esto nos lleva a la única noticia que salimos un poco de Valencia. Saben que hoy el Congreso ha tenido todo parado, excepto el tema de las audiciones, por decirlo de alguna manera, de los nuevos consejeros de televisión. Vale, lo único interesante, aquellos que en catalán sabrán quién es, Miki Moto, Miquel Calçada, pues ha agradecido al molt honorable Puigdemont su presencia allí. Para que vean que hay un momento que la independencia es de coña y de risa. Y lo de Sánchez no tiene nombre. Hemos dejado para el final hoy dos temas que más cercanos al canal, quien queráis se puede irse. Por un lado, el tema de los suministros a Valencia que seguimos haciendo. Nosotros no nos hace falta decir si va un tráiler, van 22 trailers o van 500 trailers. Nos gusta hacer el trabajo, oiga, a veces nos han dicho, y nos encanta la expresión, que a nosotros nos gustan mucho las cloacas. No se preocupen, no me voy a poner irónico, que lo que estamos realmente es muy cansados estos días. Pero sí que nos han pedido hoy desde la gente que está coordinando que van a ir nuevos envíos los próximos días, que ya está todo prácticamente cerrado. Ha llegado hoy, llegaron ayer, llegan mañana. Nos explican, y es lamentable, que hay muchos problemas a la hora del reparto. Quien haya estado por allí se lo puede imaginar, y hay que tener una entrada muy correcta para conseguir distribuir la mercancía. Pues como decíamos, nos dicen a ver si es posible, si alguien tuviera a mano nos referimos a una empresa, un empresario, nos piden sobre todo elementos a día de hoy, para este próximos envíos. Nos piden desde botas, que creo que ya lo dijimos, no tanto tema alimentos, que parece que está bastante cubierto a día de hoy, botas y elementos hidrolimpiadores, vamos a decirlo así, no tanto de gran nivel, que ya han ido cubas, nosotros hemos enviado alguna cuba también, sino tipo Karcher, etcétera, etcétera, elementos de presión, para poder ayudar de una forma más, sobre todo en las calles más estrechas, donde es muy difícil o es imposible que se pueda meter un gran camión. Si alguien tiene o el contacto, o tiene la capacidad, o se dedica a fabricar esto, distribuir esto, pues se puede poner en contacto con nosotros. Nosotros, aunque nos vayamos mañana a Palma, estamos todo el día, y lo sabe todo el mundo que nos escribe, más estos días. Prácticamente estamos 24 horas seguidas sin descanso. Les contestaremos, lo pasaremos a quienes están coordinando, 2 personas a día de hoy, todas las labores para intentar que las cosas lleguen a destino. Y decíamos, en unas horas nos vamos a Palma,
Sí que es cierto que valoramos, lo dijimos, suspender el acto, pero al final hemos dicho que hay que intentar mantener toda la actividad. Mañana a las 6 de la tarde, el cartel lo tienen por ahí en el auditorio de Sa Nostra, si no me equivoco. Nosotros llegamos a la mañana y nos volvemos a la noche. Habíamos decidido volver, me parece que era a las 9, 9:30, no me acuerdo, les voy a ser sinceros, para poder hacer el programa tranquilamente, pero nos ha cambiado la compañía aérea, ha cancelado el vuelo y nos ha ofrecido la solución de volver a las 11 y pico de la noche, con lo cual entre coña y coña pues vamos a llegar, vaya usted a saber a qué hora. Y recordamos del año pasado, cuando hicimos la conferencia coloquio en Palma, que al ser el último vuelo habitualmente pues va con retraso. ¿Qué quieren que les diga? El año pasado creo que tardó 2 horas y pico en volver. Con lo cual, vamos a ver cómo podemos hacer mañana, si podemos hacer el programa o no. En todo caso, cualquier novedad lo intentaremos hacer. Intentaremos retransmitir en directo el acto de este Palma. Como siempre decimos, depende de las circunstancias. Si hay buena, obviamente, conexión, pero a veces si el local es más cerrado, saben que es muy difícil emitir en directo, pero vamos a intentarlo a las 6 de la tarde, quien pueda verlo perfecto. Y nos emplazaremos a una hora mañana a la noche, suponemos que aunque lleguemos tarde intentaremos hacer programas, sobre todo si hay novedades, para explicarles todo lo que ha sucedido y seguramente ya podremos decir, aunque sea de momento de pasada, los resultados americanos, que supongo ya los sabrán todos ustedes antes de nuestro programa. Nos vamos a emplazar nosotros a mañana, ya notarán la voz cada vez más cascada, pero pensamos que no hay que parar en estos días intensos. Vivimos la historia y hay que vivirla hasta el último momento. Nos vamos a emplazar a mañana, como siempre decimos, seguimos.